Hola, bienvenidos a Más Actitudi, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. El pasado 4 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Salud Sexual, un tema que sigue siendo tabú para muchas personas, dentro de las cuales me incluyo, y quiero aprovechar para charlar con una persona que sabe mucho de este asunto y que viene trabajando desde hace varios años en comunicar, concientizar y desmitificar varios temas referentes a la salud sexual y a la sexualidad en general, desde el área clínica, pero también desde la comunicación en medios y desde el humor, que muchas veces ayuda a tratar temas difíciles o sensibles. Así que le quiero dar la bienvenida a la sexóloga Carolina Villalba. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar en comunicación contigo y con quienes nos escuchan. Bueno, lo mismo digo. En primer lugar, quiero agradecerte por la rapidez y también por la buena onda con la que me respondiste para coordinar la entrevista. Tengo muchas preguntas para hacerte, muchos temas para tratar, pero lo que me sucedió cuando estaba preparando esta charla es que me encontré primero con que sos psicóloga. También sos sexóloga clínica acreditada por FLASES, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Sos magíster en neurocomunicación, pero también sos actriz, productora, escritora, empresaria, hablas 7 idiomas y que también tuviste un pasaje por la política. Y la primera pregunta que me surge es, ¿cómo haces para ocuparte de tantas actividades y roles y si te queda tiempo para tus cosas personales, familia, amistades o incluso para dormir? Bueno, bien, en principio sí tengo 2 libros editados, el tercer libro ya está escrito pero no está editado aún. Sí soy psicóloga, sí soy neurocomunicadora, no soy actriz, perdón que te corrija, pero No, lo que hago es perfecto. actuar. Igual me acuerdo que en algún momento cuando empecé a actuar Hugo Blandamuro, un genio, un directorazo de teatro del Uruguay, le dice, bueno, quien se sube al escenario y actúa es actor. Igual siempre me gusta defender la profesión de actriz y actor porque es una profesión y yo no la tengo y de verdad que lidio con eso, pero en realidad me considero más comunicadora de algún modo. Me parece que en la vida todos, según la profesión que tengamos o lo que hagamos, somos multifaceta y potencialmente lo podemos hacer. Y cuando uno tiene la oportunidad de vivir en una vida muchas experiencias, me parece una riqueza enorme. Entonces, sí lleva un trabajo, sí lleva estrés y tiene todo un proceso de elegir cómo uno va a vivir la vida, aunque hagas pocas cosas. Tampoco hacer pocas cosas significa que está mal, pero bueno, algunas personas tenemos mucha ansiedad positiva vital y eso hace que hagamos muchas cosas y que nos parezca buenísimo pasar por eso en este tránsito, en este viaje de vivir. Sí me queda tiempo para dormir, sí me queda tiempo para mis cosas personales. Yo estoy casada, hace 30 años que conozco a mi esposo, en realidad es como mi único y gran amor. Tenemos una relación súper linda, libre, abierta en el sentido, no abierta a otras personas, pero abierta en el sentido de la vida y eso da un valor enorme porque hay respeto. No tuve hijos porque no quise, cual también es un tema bien interesante para las generaciones nuevas o para las viejas generaciones, esta cosa de cargar con las decisiones y me parece que está bueno y es parte de mi vida, haber decidido no, porque bueno, en el momento que tenía que decidir tomé un camino y eso es mi vida personal que se conjuga perfectamente con mi vida hoy profesional, ¿no? Perfecto. Carolina, y ahora pasando a lo que es tu profesión principal y mirando un poco hacia atrás, ¿reconoces algún momento, o pueden ser más de uno, en el que hayas dicho, ya está, es a esto a lo que me quiero dedicar, o se fue dando gradualmente por casualidades de la vida? Está buena la pregunta porque en realidad es difícil que nos paremos en un momento a decir tal vez esto es lo que quiero hacer. Yo tengo muchas personas con las cuales colaboro y después tengo pacientes que confían en que yo los guíe
de todas las edades y en todos esos años mucha gente, que es lo que amo hacer, ¿no? En realidad eso es lo que me gusta, pero está bueno esto de pensar, porque lo trabajamos mucho con los pacientes también, Claro. de si es un momento en que te das cuenta de las cosas. Mi nuevo libro se llama Presencia y Placer, el placer de estar presente, ¿no? Más allá de que tiene un sesgo con la sexualidad, también habla un poco de esta pregunta que me haces. El Sí, estar presente es un éxito en la totalmente. vida del humano, porque la historia no es real, la historia es una referencia y el futuro tampoco es real, el futuro es a dónde ir. El momento real es el presente, entonces las decisiones que tomes cada día son dinámicas. Y un día podés creer en algo y pensar en algo y tomar una decisión y al otro día podés cambiarlo. No pasa nada, no hay un momento que digas, bueno, elegí esta profesión, me quedé acá y me tengo que estatizar. A mí me parece que lo más sano en el humano es ser dinámico y también mesetear, porque en la propia decisión o la propia dinámica también hay momentos más meseteados, ¿no? Y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, el darnos cuenta que todo es movimiento, que siempre es dinámico, pero que a la vez también esa dinámica puede estar más a tope, tipo más estoy cambiando, 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 o puede ser un momento donde disfrutes del estar un poco en meseta. Entonces no sé cuándo fue el momento, sí, sé que hay momentos en que uno percibe más, se da más cuenta de lo que está pasando o toma decisiones, el momento en que tomas una decisión. Yo tuve un trabajo público cuando era más joven, 17 años en realidad entré en el hospital militar Sí, y estuve 8 años ahí. Y cuando yo me di de baja, porque en el hospital militar yo tenía grado, no es que renuncié, me di de baja. claro. Y todo el mundo me dijo, no, no vas a dejar el empleo público porque, ¿cómo? Y en realidad, en ese momento no lo dudé. Me di cuenta que mi vida iba por otro lado y fui fiel a mí misma y me arriesgué, a veces en contra de lo que los demás te dicen, pero tampoco es porque soy la arriesgada del mundo. Yo confío en mí y me pareció que estaba bueno y nunca tuve miedo de decir, bueno, si tengo que volver para atrás, vuelvo. Me pareció que era bueno confiar en uno, ¿no? A mí me parece que el éxito de la vida, de los humanos, más allá de lo que hagamos, tiene que ver en Sí, la autoconfianza, de la seguridad, ¿no? De la autoconfianza y de la autoestima. claro. Tú cuando dejas tu cargo en el hospital militar, ahí es que comenzás a estudiar psicología. No, yo había ido a la facultad de odontología en principio y por eso entré en el hospital militar a la sección de odontología. Ajá. Y luego me cambié de orientación y en el hospital mismo empecé a estudiar psicología y después cuando ya había terminado, ahí fue que cambié. Respeto mucho a mi experiencia en el hospital militar porque fue una experiencia muy, muy rica para mí, muy enriquecedora, desde todo punto de vista, desde la gente que conocí hasta la doctrina que recibí. Hice como un montón de cosas en esos 8 años que me forjaron, primero por la voluntad, que es algo que la voluntad es muy importante en los humanos. Si no tenemos Mm, voluntad, no terminamos haciendo nada. Tú puedes tener ideas, pero la voluntad es lo que te lleva a concretar ideas. Yo creo que tuve totalmente. mucha voluntad, porque aparte en mi familia tampoco es que tenía un esquema que te guíe o te sostenga. Y a veces no tenemos eso, pero no necesariamente tenemos que esperar que nos sostengan otros para hacer cosas, porque nosotros nos podemos sostener si nos construimos bien y si tenemos voluntad, motivación, voluntad, deseo, que son como las patas de la vida, ¿no? Que me parece que con Sí. eso vamos a cualquier parte. No importa la plata, no importa nada. Es voluntad, motivación, deseo y salud. Con eso creo que llegás al infinito, literal. Por ahí fui haciendo cosas y pasó de todo, porque como confié en estas patas de la vida, después que confié en mí, empezaron a pasar cosas alucinantes y bueno, y todo pasó por suerte, gracias a Dios hasta hoy, bien. Buenísimo, me alegro. Siguiendo con el área clínica y tu rol como terapeuta, me gustaría saber en términos generales cuáles son las principales causas por las que la gente te consulta y si son mayormente hombres, mujeres o parejas y de qué edades principalmente. Yo hace 20 años que soy psicóloga, que estoy atendiendo personas. Y en realidad, como en 20 años cambia mucho, cambia la cultura, cambia la idiosincrasia, cambian las situaciones, el marco de situaciones. Al principio era una cosa, después otra. Hoy por hoy es bastante equilibrado. También cada terapeuta tiene un feedback, tiene una personalidad y como digo yo siempre, hay un terapeuta para Claro. cada paciente y un paciente para cada terapeuta. Como hay médicos, como hay arquitectos,
Entonces sí, yo tengo un perfil bastante amplio, ecléctico, diverso, soy buena para conectar con las personas, tengo una manera de ser específica y mi terapia tiene que ver con eso, entonces eso también se va marcando con la realidad. Mis pacientes, la mayoría, casi que te diría de todos, que gracias a Dios está todo bien y es mucha gente que he ayudado y he acompañado en todos estos años, me siguen en las redes, van a verme a mis shows. Al principio de todo esto, porque yo de verdad era una psicóloga clásica, es decir, una persona que estudiaba, no Ujú. estaba expuesta en la actuación, no era conocida para nada, más allá de conocida para la gente de mi entorno, y estaba en una sociedad, en ese momento, una sociedad de la SUS, en la Sociedad Uruguaya de Sexología, y el Sí, doctor Fred Colombino, en ese momento, había llamado a la SUS de Canal 12 para pedir una sexóloga que fuera, si había alguna mujer joven, estamos hablando del 2004. Van a hacer un programa, planta baja, que llamaban aquel entonces, de Canal 12, y la producción llamó a la Sociedad Uruguaya de Sexología a ver si había alguna sexóloga que fuera acreditada, que fuera una sexóloga de verdad, que fuera joven, que tuviera un perfil, y el sí. doctor Fred Colombino en ese momento. Y bueno, por una cosa y la otra terminé haciendo el casting. Es más, siempre lo cuento en las entrevistas que en realidad yo tenía, digo que no tengo porque lo dominé, pero en realidad lo sigo teniendo, pánico escénico. Tenía de chica por el tema de la exposición. En ese momento superé todos mis miedos porque dije, es mi momento. Yo justo había dejado el hospital, había dejado cosas y dije, yo tengo que seguir mi corazón y mi vocación que tenía que ver con todo esto de la psicología, de la sexología, y lidié con todos mis monstruos horrorosos por 4 años, además porque el programa Planta Baja duró 4 años, pero fue la cosa más linda que me pasó en ese momento porque me abrió un mundo diferente y gracias a que me animé lo viví. En ese día que tenía que ir al casting, si yo hubiera dicho que no, y mi esposo me ayudó un montón, él me insistió mucho, sí, tenés que ir, vos vas a poder, él me ayudó y esas personas que nos ayudan en esos momentos a tomar decisiones son súper valiosas. Y fui y era un ladrillo, pobre de mí, horrible, pero bueno, a ellos les pareció bien, no sé, esas cosas de empatía, de cariños y de que son cosas de la vida. Y al final, una cosa trajo la otra y llegamos a este punto donde ahora soy una persona que la gente me conoce y he lidiado con esto muchísimo, pero estoy feliz con mi decisión y estoy plena y estoy satisfecha porque me parece que fue bueno, comuniqué muchas cosas y hice muchas cosas a partir de que me animé. Ahora porque me agarra la psicóloga, pero lo que me nace decirles es que está bueno animarse, tomar riesgos positivos, ¿no? Claro, claro. Carolina, te he escuchado comentar que una relación adulta sana se basa en 4 pilares, que son la admiración mutua, la amistad, el acuerdo sexual y proyectos en común. Y quería preguntarte, ¿cuáles crees que son las claves para poder fomentar esos pilares y mantener una relación adulta sana con una pareja? Bueno, igual eso no es un invento mío. A mí quien me lo transmitió fue el doctor Flores Colombino y eso sí se lo comento hasta hoy a todos mis pacientes, desde jovencitos hasta gente más grande y me parece un acierto enorme esa metáfora. Ajá. Yo estoy estudiando neuropsicología ahora, pero tengo un máster en neurocomunicación en España, en la Universidad Católica San Antonio en Granada, que me ha hecho un montón de bien. Y las metáforas, cuando estudiamos en neuro, el prefijo neuro significa algo que el cerebro hace, ¿no? Entonces, neuropsicología es una psicología basada en cómo funciona el cerebro humano, Sí. entender cómo funciona nuestro cerebro, que es la base. Después tenemos los procesos emocionales y los procesos químicos, etcétera. Pero bueno, cuando conjugás todo, es buenazo. Y esto de las metáforas es algo que me encanta. Mi nuevo libro va a tener un capítulo entero dedicado a las metáforas. Por ejemplo, las metáforas son los refranes, las frases hechas. Eso, bueno, en casa Claro. de Rego, ¿no? Son Sí. cosas que vos decís y significan mucho. Tu cerebro ya entiende todo lo que es. Con una frasecita entendés todo, ¿no? O no por mucho madrugar. Son todas metáforas. Y si se te ocurren metáforas, es buenísimo. Entonces, esto de las patas de la mesa, del amor adulto, del amor maduro, un amor sólido, imaginarlo como una mesa que tiene 4 patas, lo cual todos podemos imaginar, porque todos hemos visto una mesa con 4 patas en algún momento. Sí. Y si vos ves una mesa con 4 patas, tú entendés que la mesa, si tiene las 4 patas, más o menos parejo, ¿para qué me sirve la mesa? Bueno, para sostener cosas. Y a veces uno va a un bar, un restaurante o algún lugar y hay una pata que está más corta o media pachucha y uno ya se siente Sí. incómodo porque se apoya y hace un ruidito o hace algo que a uno le está haciendo ruido o hay una pata que no está bien. Sí, te das cuenta que ahí hay algo que no está funcionando. Sí, igual te molesta cuando algo
algo no está en el lugar que tú esperas que esté. Entonces, esta metáfora de las 4 patas me parece alucinante y es fácil de recordar. Todos mis pacientes lo saben porque se los digo siempre, más allá que tengan pareja o no, porque eso sirve para la vida, más Sí. allá que al tener el acuerdo sexual, lo cual, más allá que tú tengas una pareja formal, más, menos formal, o lo que sea que tú quieras, cómo tú quieras vivir tu sexualidad, el acuerdo sexual es una pata que siempre está en nuestra vida, aunque estemos solos. Por ejemplo, alguien que tiene un pragmatismo sexual o que decide no vivir una vida sexual de vínculo, por lo que sea, que tiene su doctrina, ¿no? Sí. La sexualidad humana siempre está, porque nacemos asignados a una sexualidad, somos seres sexuales, porque la sexualidad reproductiva sí o sí está dada, aunque después no la quieras, aunque después la ejecutes o no, aunque después tú quieras modificar la concepción de ese concepto, biológicamente somos seres sexuados y sexuales. Entonces, esa pata del acuerdo sexual puede ser con un otro o puede ser con uno mismo. Entonces, Ujú. la construcción tiene que ver con eso. Igual, de todas maneras, este concepto tiene que ver con la pareja o con la convivencia, pero igual sirve porque todo lo bueno sirve para todo. Tenemos 3A y una P. Fácil de recordar. Las patas son 3A y una P. Las 3A, la amistad, que sería el compincherío. Por ejemplo, vos tenés una pareja y lo estamos viendo en una pareja. Vos tenés una pareja con cual convivís o tenés una relación. Y decís, bueno, ¿cómo está la pata de la amistad, del compinche? Decís, dale, vamos a tomar una cervecita, dale, vamos a comernos algo, dale, vamos a dormir, ay, porque está divino para estar así acurrucados y mirar una peli, dale, ¿qué película vemos? Esta, sí, me encanta. Esas cosas son como la pata del compinche, que a veces Sí. hay parejas que la tienen y otras no. Después tenemos la admiración mutua, que me parece la pata más poderosa porque no todo el mundo la visualiza todo el tiempo, pero es muy importante que estemos con personas que admiramos. Porque la contraparte, que si no lo admiro, ¿qué es? Lo desestimo. Poner, en el mejor de los casos me es neutro, pero quizás no lo admiro, no, yo no quiero ser como él. O lo que hace no me parece bien. Consecuentemente, eso no puede gestar relaciones positivas, ni en la amistad, ni en la pareja, ni en la vida. Uno se relaciona con lo que admira. Admirar es más que mirar. Es algo que me parece bueno incorporar. Me gusta estar con esta persona porque la admiro más de lo que lo miro. No solo lo miro de reojo, lo miro porque me lo quiero quedar. Es buena madre, es buen padre, es trabajador. La admiración no tiene que ver con el poder económico, en el poder jerárquico. Claro que sí es poder, porque una buena madre, una buena ama de casa, un buen amo de casa, un buen papá, un buen amigo, un buen colega, un buen socio de la vida. Es un éxito, alguien que es bueno, que vos ves que la gente lo quiere. Uno se quiere quedar con la gente que admira, uno no se quiere quedar con la gente que no admira. Y todas están enlazadas porque para la sexualidad, para el acuerdo sexual también tiene que ver con esto. Uno no conecta sexualmente con alguien que no admire, a no ser que tengas algún tipo de situación, por distintas circunstancias. Pero por lo general nosotros nos vinculamos y nos gusta estar con alguien que nos suma. Nos suma porque cuando estamos mal nos tira para arriba, nos sube o nos acompaña o tiene una palabra que nos da aliento, una persona positiva, ¿no? Que más allá que tenga problemas, intenta verlos desde un lugar bueno o lucha, tiene motivación, tiene voluntad, eso todo es positivo. Si no tenés motivación, estás desmotivado todo el tiempo, la queja continua, no tengo voluntad, te entregas fácilmente, eso normalmente no es un marco donde el deseo, hasta sexual, no prospera por Claro, lo no te general. llama la atención, no te genera ese interés que es Claro, necesario. pero es normal, no nos interesa algo que no nos gusta. Si vas a un restaurante y tenés un menú, decís brócoli cocido en la nada misma, no quiero. Claro, Ya tal está. cual. No, quiero algo con grasa, que rico, que tenga sabores, que me estimule. Cuando leo el menú, tengo que leer algo que me estimule el cerebro. Los menús inteligentes están hechos para estimular el cerebro, están hechos como en el supermercado. Vos entras a un supermercado y las góndolas están puestas de una manera. Bueno, esto es un tema de neuromarketing ahí que es importante, que va sesgando nuestra mente. Nuestra mente se va moviendo a través de los estímulos. Y con las personas es igual. Hay personas que nos caen re bien. Yo qué sé, el muchacho que está acá abajo, está cuidando los coches y que está poniendo un montón de energía para laburar. Y vos te das cuenta cuando es alguien que está bien, que está haciendo un trabajo y yo confío, ¿entendés? Estás ahí Claro. y es un montón que lo hagas. Me parece buenísimo. Entonces, sea cuidar coches o seas un médico, vos vas a un médico y el médico ves que está haciendo algo que le gusta, que ama, vos vas a conectar. Y si vas a un médico y el médico está para cumplir, también te vas a dar cuenta y no va a estar bueno. Y ahí no te va a dar Totalmente. ganas de ir yendo a ese médico. Entonces, eso me parece buenísimo, porque acá no se trata de lo que hayas estudiado o de la profesión que tengamos cada uno o de lo que hagamos cada uno. Se trata del amor, de la voluntad, de la motivación
y lo que nuestro cerebro recibe. Entonces, me parece que el éxito en la vida está por ahí, está por darnos cuenta que eso se percibe y que nos gusta tener al lado a gente a la que admiramos. Entonces esa pata se sostiene absolutamente de eso. Y con las parejas, obvio que hace juego. La otra es el amor, que el amor es algo también está un poquito raro el concepto porque la gente no entiende bien qué es el amor. El amor es un estado mental que puede estar sano o enfermo, dependiendo de cómo lo vivas. Y sí, el amor es una sensación, es algo que nos pasa, si tenemos suerte, de amar Sí, a personas o cosas o ideas, porque el amor es muy amplio y claro. tiene diversidad de matices. Yo no tuve hijos, como te dije, por elección propia, mía y de mi esposo, ninguno de los dos teníamos problemas, pero nosotros decidimos eso, pero sí soy muy, muy fan de los animales, de todos Ajá. los animales. Tengo mi perrita Luna, que es mi hija perra, y son amores profundos, son amores de verdad, que tenemos con otros seres vivos que nos devuelven cosas. El amor es ese estado mental que nos conecta con otro, que sentimos cosas. Y es importante sentir amor. El amor es una sensación muy específica. No es amistad. Las otras patas pueden estar, pero si no está el amor, algo va a fallar. Es decir, puedes tener acuerdo sexual porque vos podés tener sexo con alguien que no amás, obviamente. Sí, Podés tener proyectos en común con alguien que no amás sin problema. Podés tener compincherío y amistad con alguien que no amás sin problema. Pero lo que completa es ese amor, esa sensación específica que tiene que ver con una idealización muy puntual, con un estado mental muy puntual, que solo lo genera el amor. Es una sensación muy profunda y cuando le sumás las otras tres patitas se vuelve muy poderoso. Si al amor le sumás el acuerdo sexual, la amistad y los proyectos en común, se vuelve súper poderoso. A mí me parece un esquema re lindo. Y lo del acuerdo sexual, que es la única que me falta ahora explicarte un poquito porque es bueno explicarlo, es algo que tiene que ver, porque hay gente que me dice, voy, ¿qué es el acuerdo sexual? ¿Qué significa? ¿Tenemos que estar de acuerdo en todo? No tenemos que estar de acuerdo. No es que tenemos que coincidir en todo. El acuerdo es hasta estoy de acuerdo en el desacuerdo, ¿no? El acuerdo sexual es, estamos de acuerdo en vivir una vida sexual así, donde yo quiero todos los días y vos querés una vez por mes. Bueno, pero vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cómo hacemos para convivir con esto? Porque si yo quiero todos los días y vos querés una vez por mes, no vamos a estar de acuerdo, a no ser que lleguemos a un acuerdo. Y en ese momento que tú decís, bueno, quiero llegar a un acuerdo contigo, es donde entramos en la pata del acuerdo sexual. El acuerdo sexual no es obviamente lo que parece. No es, bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, todos los días, dale, todos los días. Ese no es el acuerdo que propicia o lo que promueve la pata de esta mesa metafórica. El acuerdo sexual es algo que tiene que ver con llegar a un acuerdo en las diferencias. Porque es muy, muy difícil justo enamorarte, tener proyectos en común, pegar la amistad y todo con alguien y también dar con un acuerdo sexual, que justo los dos quieran el mismo día, la misma hora, la misma manera. Yo soy más pasivo, vos sos más activa. O activo, porque esto sirve para parejas hetero o homo, ojo, o la diversidad que sí, sí, quieran, sí, ¿no? totalmente. Es para personas, no para esquemas. Sí, Son sí, humanos sí. relacionándose. Entonces, seas como seas, si vos sos más pasivo, entonces te gusta que te hagan y quedarte así, que la otra persona tenga iniciativa y tome la iniciativa. Y si justo das con alguien que el otro, al revés, no le gusta tomar la iniciativa, le gusta que lo presionen, que lo lleven, lo presionen en el buen sentido, ¿no? Que tome, Sí, el otro tome la iniciativa, que lo guíe, le gusta ser más pasivo. No pasa nada con ser pasivo. El tema es cuando dan dos pasivos, van a chocar. Y si dan dos claro, activos, también van a chocar. ¿Me entendés? La sexualidad es claro. muy clara en ese aspecto. Es clarísimo. Sea la orientación sexual que tengas, porque uno a veces entiende esto de la pasividad y la actividad más homosexual por la cuestión de la dinámica, ¿no? Quien Sí, recibe, quien da. Pero en el sexo heterosexual también hay ese problema. Porque hay mujeres que les gusta tomar la iniciativa y hay mujeres que les gusta quedarse más así y recibir y tener ese hombre que es más activo, que es el penetrador, que es el que la mueve. Y eso no tiene que ver con que uno sea vulnerable o esté mal. Son esquemas de deseo. sí, sí. Totalmente independiente de cualquier juicio que tenga que ver con las culturas o las filosofías que están de moda. Eso somos los humanos. Hay personas que nos gusta estar más pasivos y eso no es peyorativo para nada. Y hay Sí, personas que les gusta estar más activos y buenísimo. En tanto y en cuando encuentres a alguien que sea tu complemento o que estén de acuerdo, bárbaro.
Pero si dos personas están las dos echados así esperando que el otro venga y el otro no va, eso va a terminar mal. Ahí no va a funcionar, seguro. Carolina, hace unos años en una entrevista te escuché mencionar que te estaba llamando la atención la cantidad de jóvenes que estaban consultando por falta de deseo sexual. Y a raíz de eso me surgen dos preguntas. La primera es si es algo que ves que se sigue dando, y la segunda es si encontrás algún denominador común en las personas que tú has tratado, o son todas situaciones diferentes que se dan por diferentes motivos. Me está yendo a un tema que me parece buenísima la pregunta, está bien formulada y es uno de los grandes problemas que tenemos porque no sabemos mucho cómo manejarlo. Esa es la verdad. Ajá, La falta de deseo por lo que sea, como en las claro. chicas anoréxicas, falta de deseo por la comida. No entendemos bien por qué dejan de comer o por qué alguien Ajá, deja de hacer algo, ¿no? Y tenemos una idea. Voy a hacerme cargo, porque estoy hablando en tenemos y en realidad estoy pensando en mí. sí, Más allá que otras personas también lo tienen, pero me voy a hacer cargo de lo que digo. Tengo la idea que hay una parte del cerebro, por eso unimos tanto lo de la comida con la sexualidad, ¿no? Como uno dice, te voy a comer toda, qué rica que estás, te tengo ganas. Hay una cantidad de cosas que tiene que ver con la comida. Y esto de la anorexia, por ejemplo, que es un trastorno terrible, porque en realidad es un área del cerebro que deja de desear algo, que deja de tener deseo. La sí. comida le puedes poner adelante la comida más rica del mundo y no la ves así, la ves como un tergopol, lo ves como un plástico. Eso es un área del cerebro que es lo mismo que en el sexo, por ejemplo. Para mí es la misma área, que vos podés estar enfrente de la persona que más te gusta, con las características que más te gustan y que deseas, pero no te genera ese apetito. Entonces, cuando se habla de apetito sexual, porque aparte se habla de apetito sexual, los términos son iguales para la comida que para el sexo, muy Ajá. parecidos. ¿Por qué? Porque nadie se puso a pensar por qué, pero es porque es la misma área del cerebro que se estimula. Nuestro cerebro es muy poderoso y es hermoso, pero no lo entendemos. Ni las personas que pasamos horas estudiándolo lo entendemos, así que y tampoco me va a dar la vida a mí para terminar de entenderlo. ¿Te imaginas que hace Sí, unos sí. años teníamos dominio del 10%, ahora estamos en un 15%, un montón, pero entonces... Hacemos estas metáforas porque cuando cambias de rubro, cuando hablas de otra cosa, las personas lo entienden mucho mejor. Cuando hablas de sexo, es bueno, es como si vos ves a un chico o una chica que te reencanta, que vos ves que está bueno, pero no te genera esa cosa de hambre, no te genera esa cosa de deseo. Estás como medio anestesiado, sentís que no sentís. Y eso Como es una muy especie triste. de dejadez, ¿no? Como que Es un te da lo trastorno. mismo todo. Sí, es un trastorno, es un trastorno. El deseo sexual se alimenta de la previa. Tengo muchos pacientes que tienen problemas de deseo y me dicen, ¿sabes, Caro? Lo que pasa es que yo puedo pasar un mes igual, pero si mi pareja insiste o lo que sea, digo, bueno, tengo que cumplir, entre comillas, ¿no? Sí, Tengo que cumplir y voy y pero después que conecto la paso bien. Esto es muy clásico, muy clásico. Y más allá de que sean pacientes, seguramente ustedes si escuchan o tú si escuchas también te hace sentido, ¿no? A veces uno no sí, quiere claro. ir y después que está, y siempre pongo el ejemplo de los gurises que no quieren ir al cumpleaños y después que van no lo puedes sacar, ¿no? Del Estaba cumpleaños. pensando exactamente en lo mismo con mis hijos. Sí, No, no tal quieren cual. ir. No quieren ir y después que van no lo quieren sacar por nada. Fascinado. Es la misma área del cerebro. Obviamente estamos mezclando cosas re locas y diferentes que a nadie se le ocurre mezclar lo sexual con lo que le Claro, pasa claro, por supuesto. a los humanos pequeños, pero de hecho es igual, porque es la misma área del cerebro. No estamos hablando de sexualidad en este caso, estamos hablando de un área del cerebro que se estimula desde ese lugar y que tiene trancaderas desde ese lugar. No importa que estés hablando de sexo, de trabajo, de viaje, lo que fuera. Con el sexo pasa igual, ya desde pequeños de los seres humanos, de las crías humanas les pasa lo mismo. Y sí, les pasa lo mismo, porque tenemos el mismo cerebro, solo que después vamos evolucionando y aprendiendo. Pero que seas cría o que seas un humano que está en su última etapa, el cerebro sigue siendo el mismo, solo que tiene distintas etapas de aprendizaje. Somos los Ajá, mismos humanos, solo que estamos evolucionando en etapas. El deseo sexual cae en eso. El deseo es, en realidad, esa estructura que tiene que ver con la ansiedad anticipatoria positiva, ¿no? claro. Anticipar que algo va a pasar, porque se vuelve mucho más rico, eso uno lo tiende a querer repetir y uno lo busca. Si uno no tiene ansiedad anticipatoria en un viaje, en un asadito, en el sexo, no va a ser la misma experiencia. Entender eso y aprender lo que es el deseo sexual en realidad cambia mucho y ayuda para poder manejarlo cuando no lo tenemos. Claro, claro.
Carolina, ahora pasando a tu rol como comunicadora, ya comentaste cómo incursionaste en los medios de comunicación, pero referente a la actuación, si bien dijiste que no te considerás una actriz, hace casi 20 años, quizás un poco más, que escribís tú obras, las producís y las actuás tú. Incluso llegaste a hacer obras de teatro infantil y me gustaría saber cómo surgió y cuándo surgió, si fue algo que tú buscaste o que simplemente se dio la oportunidad y te pareció interesante encararlo. Como te decía hace un rato, en realidad esto no lo busqué, fue algo que una cosa trajo la otra. Obviamente utilicé mi mente para crear cosas y las circunstancias y la oportunidad dieron que yo pudiera hacerlo. Mis pacientes siempre les pongo ejemplos. Cuando las personas Sí, empiezan a renegar y dicen no puedo, no puedo, le digo, bueno, no sabemos quién puede y quién no. Si vamos a ponerle parámetros de lo que podemos hacer o no, entonces les pongo dos ejemplos. Uno es Einstein y otro es Maradona. ¿Tú crees que a Einstein la teoría de la relatividad le salió de un día para el otro? No. La diferencia entre Einstein y tú u otras personas es que él perseveró. ¿Sabes cuántos podrían haber sido Einstein si hubieran seguido perseverando? Un montón. La gracia de Einstein no es que tenga un cerebro privilegiado, es más, lo congelaron, lo están estudiando y es un cerebro común y lumpen como el tuyo, como el mío. Obviamente no tiene que ver con el cerebro, tiene que ver con la voluntad de perseverancia. Como Maradona, hay 500.000 posibles jugadores de fútbol espectaculares. Hay que ver a quién se le da la oportunidad y quién la claro, aprovecha. Básicamente tiene que claro. ver con la perseverancia. Entonces, en esto es un poquito igual. No me estoy comparando ni con Nathan, ni con Maradona, ni con ningún Messi, ni ninguna cosa de esto, no No, sé, pero yo pero se digo Maradona. entiende la analogía, Soy de la perfecto. vieja escuela. Me parece que va por ahí, que no creo que sea gran cosa. Sí creo que es gran cosa tener voluntad y concentrarse y seguir insistiendo para lograr lo que uno quiere, que sí es un valor enorme porque hoy por hoy no te facilitan mucho con las estructuras que tenemos, de que perseveremos, porque es tan dinámico todo, todo es de un día para el otro, todo cambia, todo cambia. Hay tantas opciones, tantas oportunidades aparentes de cosas que la gente cambia, cambia, cambia y no termina de saber y estabilizarse. Pero bueno, a mí me funcionó y creo que a mucha gente le ha funcionado. Capaz que no lo vemos todo el tiempo, pero sí hay gente que puede vivir estos procesos de darse cuenta que tiene que ver con la voluntad, con perseverar, con concentrarse y con la toma de decisiones, sobre todo. Tomar decisiones en lo que queremos hacer, cómo nos sentimos mejor, en el acierto y el error, porque le podemos súper errar, pero de Por supuesto. repente es por ahí, ¿no? Totalmente válido y lo comparto. Y respecto a tu rol en la política, participaste en el equipo de trabajo de Luis Lacalle Pou hace unos años y desarrollaste junto con otros profesionales el plan de salud sexual y reproductiva. Y a raíz de eso me surgen dos preguntas que quiero hacerte por separado. La primera es, ¿qué avances has notado en estos últimos años respecto a la salud sexual y reproductiva aquí en Uruguay? La verdad que no he observado avances específicamente, porque sí es cierto que estuve en esa rama de la política en un momento. De nuevo, soy una persona muy ecléctica y muy amplia, y yo alío con personas y con momentos de mi vida, no con ideologías. No Claro, soy una persona que me uno a ideologías ciegamente. Es algo que en ese momento me pareció que estaba bien y no me arrepiento obviamente para nada. sí, Y me pareció que estaba bien lo que hice, me gustó, fue una experiencia enorme para mí en muchos aspectos, sí, pero sí, sí. bueno, como te decía hoy al principio, creo que la vida es dinámica y tiene que ver con la libertad que tenemos de elegir en el acierto y en el error y seguir. No digo que me haya equivocado, yo creo que no me equivoqué porque creo que lo que hice fue a conciencia y estuvo bien. En ese momento, estoy hablando de la participación de militancia, ojo, Sí, 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 por sí, si está no. claro, sí, sí. Ahora, sacando la política del escenario, lo que creo que pasa en educación sexual en este país, no lo sé porque no soy parte de esa estructura. Yo soy una profesional independiente y trato de ayudar a las personas que vienen conmigo y que tengo acceso. No estoy en esos ámbitos de lo que es gubernamental en cuanto a la sexología, salud sexual y reproductiva. No estoy hoy en ese ámbito. Claro, Y nunca estuve tampoco. Estuve sí participando de cosas, pero no terminé de ser parte de eso, ¿se entiende? claro. Carolina, y ahora hay una pregunta para mí que es muy importante como padre de dos niños de 6 y 9 años y es, ¿a qué edad crees que es bueno empezar a hablar de sexualidad y de qué manera te parece que es conveniente encarar el tema?
Bueno, mira, que en esto, más allá de lo que yo diga, hay una referencia que está en todos los libros y es un poquito lo que tenemos de guía general, que dice que hay que hablar cuando el niño pregunta, y que es cierto, porque no todos los niños tienen la misma evolución. Claro, ¿No? Hay niños que preguntan a los 3 años, empiezan a preguntar, y otros a los 5, otros a los 6, otros 7, otros 8. La evolución de los humanos pequeños, de las crías humanas, es muy diversa. O van a un sexólogo o una sexóloga de su confianza, o buscan en Google. Si no puedo ir, bueno, por lo menos busquen claro, en Google. Más allá de la edad que tengan, sí es cierto, eso les invito a que vayan a Google y busquen páginas científicas de sociedades formales y ahí vean qué dice de tal edad a tal edad, qué es lo mejor decir. Hay gente que ha estudiado esto toda la vida, así que pueden ir por ahí a buscar información en las redes, como buscamos de tanta boludez que buscamos para comprar esto, para comprar, no, busquen, si quieren preguntar, tengo un hijo de 5 años, ¿qué le tengo que decir? Bueno, pongan en Google, ¿no? Y fijarte en alguna página que sea confiable, tenga que hablar de los 3 a los 4 años, de los 4 a los 5, de los 5 a los 6. Eso es una guía general, pero después tenemos otros factores que son más intuitivos, que tienen que ver con cómo ha sido la vida de esos niños, si tienen hermanos más grandes, más chicos, claro, qué claro, recibe, qué tan expuesto está, los padres qué limitaciones tienen. Es una combinación, es como un puzzle. No hay una respuesta única para esto. claro, Es, depende de la hay que situación. ver. Yo tengo muchos pacientes que tienen niños, que algunos tienen niños de 6, otros de 8, otro de 15, y cada niño es una cría humana que va desarrollándose también según su personalidad y según sus oportunidades y según sus circunstancias. Aunque sean hermanos, dijiste que tenés uno de 6 y uno de 9. Bueno, el de 6 y el de 9 pueden recibir cosas diferentes porque son 3 años de diferencia. Y las crías humanas son dependientes, quiere decir que como estés tú y tu pareja, va a ser lo que reciban y también las circunstancias. El de 9 ya vivió la pandemia. El de Sí, 6 seguramente no lo recuerde. Y exacto. el de 9 ya va a tener ciertos miedos naturales a tomar en cuenta. Entonces, cuando uno pregunta esto que me acabas de preguntar, lo que yo tiendo a decir es, bueno, contame cómo es tu hijo, cuál es su personalidad. ¿Es extrovertido? ¿Es introvertido? Antes de dar un consejo general, no, a los 5 años hay que decirle tal cosa. A los 6 tal cosa, a los 9 tal cosa, a los 12. Eso me parece una cosa que no termina de ser cierta y no termina de estar bueno al final. Demasiado ¿Sí? generalista. Y sí, porque los humanos no somos así. Cada humano es diferente. Sí tenemos una estructura básica, es cierto. Eso sí sabemos que el cerebro humano va adquiriendo capacidades y tenemos que adecuar los mensajes a tal capacidad. Los padres por lo general son bastante intuitivos. Si son buenos padres, son intuitivos. Uno va ahí dialogando con el cerebro de la cría, ¿no? Porque Claro, nosotros también fuimos crías. Si vos estás bien y estás saludable, te vas a dar cuenta de lo que la cría quiere en el claro. momento. Ahora, ya con lo de la educación sexual, es muy difícil. El consejo que doy más genérico es abran las puertas de la comunicación, no sesguen si el niño justo vio algo o si se habló de un tema, eso es lo más difícil de hacer para los adultos, ¿no? Claro, No generar ni cara de miedo, ni tratar de ocultar rápidamente, porque los cerebros de los pequeños son esponjas, entonces cualquier cosa que hagas, aunque sea una bobada, va a percibir que hubo una negación ahí, se concentra a seguir insistiendo en eso. Es bueno claro. tener un amplio espectro, para mí es bueno educar en la intimidad. A mí me parece que hay que tener cierto respeto por la cría, los humanos pequeños, y no pueden procesar todo el tiempo. Y si ven tener sexo a los padres, el niño no entiende qué es la sexualidad, si no le explicaste menos. Va a pensar que hay alguien que le está haciendo daño a alguien, porque en realidad el acto sexual, visto de afuera, sin saber lo que es el acto sexual, puede ser un poco agresivo. Puede pensar Claro, que hay daño en el medio. Por eso claro, cuidamos a los niños, porque no saben y no pueden entender lo que pasa, y por eso hay que cuidarlos de eso. No porque el sexo sea malo, sino porque todavía no pueden procesar el mensaje o la situación. Entonces, cuando tenemos claro, tiempo, le explicamos. Mi mamá y papá hacen esto porque estamos disfrutando, y eso lo vas a ver cuando seas más grande, y explicarle ya de 3 a 5 años ya hay libros para explicarle la procreación, cómo entró la panza. Los niños no son bobos y de hecho el humano pequeño tiene una capacidad, una gran capacidad de aceptación y de aprendizaje. Hay libros que sí, hay que buscar en totalmente. Google, mostrarle dibujitos, con caricaturas, con dibujitos o con... Hoy hay muchos videos, pero nunca están mal los libros también, ¿no? De dónde venimos, papá y mamá se querían, la nena tiene vagina, no tiene pene, el pene es una estructura que tiene esta forma, no pasa nada.
Si vos lo contás bien, nadie se va a traumar con eso, porque es la vida misma. Es decir, nadie se puede traumar con la realidad, con lo que somos y de dónde vinimos y a dónde vamos. Nadie se puede Claro. traumar con eso. Acá lo que nos trauma es el cuento, y cómo se cuenta y cómo los miedos que nos generan las situaciones que no conocemos. En todo. Pero uno no se pone en el lugar de un niño, o sea, no se da cuenta que el niño no entiende qué es lo que pasa si ve a la madre y al padre teniendo sexo. Sí, Entonces, me parece que va por ese lado. totalmente. Genial. Buenísimo, Carolina, no te quiero quitar más Bueno, tiempo. Fue un placer charlar contigo. Aprendí muchísimo y te qué quiero lindo. agradecer de nuevo tu tiempo y por compartir parte de tu vida profesional, personal. Desear el mayor de los éxitos en todo lo que hagas y espero poder encontrar otro momento para seguir charlando. Bueno, gracias por Dale. darme esta posibilidad de conectar con otras personas, porque seguramente lo que tú hagas lo van a escuchar otras personas que tienen mucho valor. Y para eso estamos, para sumar todos a nuestra gran comunidad de la vida. Y de eso se trata al final, de sumarnos y de respetarnos, ¿no? Tal cual, totalmente de acuerdo. Ha Dale. sido un éxito Fue- hablar contigo. Me gustó compartir y que te haya gustado. Bueno, me alegro un montón. A mí me encantó. Te Dale, mando un beso. Que andes muy bien. beso grande. Chao, Chao, gracias a chao. vos. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.